El título de la palabra de Dios que compartiré hoy con ustedes es El que se enaltece será humillado. Con este tema, tomémonos un tiempo para pensar en la razón por la que Dios nos da esta enseñanza en esta época. Dios nos dice que no seamos altivos, sino que siempre seamos humildes y sirvamos a los demás. Hay una divertida historia en las fábulas de Esopo. Había un asno cobarde. Como era tímido, sus amigos siempre se burlaban de él, llamándolo cobarde. Un día, pasó por la casa de un cazador y allí vio la piel de un león que el cazador había dejado secar al sol. El asno pensó, si me pongo esa piel, seré valiente. Los demás animales siempre se burlan de mí porque soy cobarde. Pero si uso esa piel, las cosas serán diferentes. Pensando así, se puso la piel del león que estaba secando al sol. Colocándosela, caminaba por el bosque. Entonces, todos los animales que solían burlarse de él y lo llamaban cobarde, echaron a correr muertos de miedo en el momento en que vieron al asno. El asno se sintió muy orgulloso y pensó, ahora todos me temen. Se volvió muy arrogante. Ahora, había un animal que no le gustaba, la zorra. A él realmente no le agradaba la zorra, porque siempre señalaba su timidez y difundía rumores sobre él entre los demás animales. Ese día, se cruzó con la zorra en el camino. Se emocionó al verla. Pensando, ¿qué pensará la zorra cuando me vea? Se paró en el camino y la miró. Entonces la zorra comenzó a temblar de miedo, porque se había topado con el león. Ni siquiera podía escapar, encontrándose cara a cara con el león a mitad de camino. Al ver a la zorra asustada, el asno se sintió aún más orgulloso. Para jugarle una broma a la zorra, el asno rugió como lo hacen los leones. Sin embargo, cuando rugió, no parecía un león. En ese momento, la zorra se dio cuenta de que en realidad era un asno en la piel de un león. Se calmó y empezó a burlarse del asno. Ya que se reveló la identidad del asno, el rumor se difundió por todo el bosque y los animales comenzaron a llamar cobarde al asno y también mentiroso. Sufriendo vergüenza, se vio en una situación peor que la anterior. Incluso en esta historia de las fábulas de Esopo que leen los niños, podemos hallar muchos asuntos importantes. ¿Qué habría pasado si el asno hubiera permanecido en silencio? La zorra habría pensado que era un león y se habría muerto de miedo. Sin embargo, cuando él trató de rugir, hizo el sonido de asno en lugar del de león, lo cual reveló involuntariamente su identidad. Hoy, estamos en el tiempo de la profecía, cuando debemos deshacernos de toda nuestra arrogancia. Dios siempre nos dice que nos deshagamos de la arrogancia y permanezcamos en la posición de servir a los demás, ya que el reino de los cielos se acerca. En este contexto, Él nos enseña los ejemplos de las oraciones del publicano y el fariseo. Veamos juntos Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será, ¿cómo? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, estamos predicando a los 7,000 millones de personas, siguiendo la voluntad del Padre y la Madre Celestiales. La gente, por lo general, se enfoca en enaltecerse a sí misma. El humillarse no se puede lograr sin un entendimiento, ¿verdad? Si no nos humillamos, surgen disputas entre nosotros. Si no nos humillamos, la obra del Evangelio no marcha bien. Al humillarnos, podemos estar unidos y recibir las bendiciones de Dios, de acuerdo con las enseñanzas de Dios. ¿Qué sucederá con los que se enaltecen? Serán humillados. El que se humilla será enaltecido. Estas palabras deben cumplirse en el nuevo pacto. Por esa razón, Dios nos dio estas enseñanzas. En la historia de las fábulas de Esopo, habría estado bien si el asno hubiera permanecido en silencio cuando tenía puesta la piel de león. No obstante, quiso amenazar y asustar a la zorra con un fuerte rugido, y su voz reveló su identidad. Su codicia de ser más enaltecido terminó causando que fuera tratado como un ser más vil y trivial. De esa manera, si nos enaltecemos, seremos humillados, y si nos humillamos, seremos enaltecidos. Este es el principio de Dios. Si reconocemos que somos ángeles corruptos, que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra, entonces, ¿algún pecador se enaltecería ante Dios? Sin embargo, seguimos tratando de enaltecernos y querer ser servidos, y tratando de ejercer autoridad. Esto sucede porque no comprendemos que somos pecadores. Un día, leí un artículo escrito por un reportero que una vez vino a entrevistarnos en nuestra iglesia. El título del artículo era «La autoridad y ser autoritario». Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y ser autoritario? Autoridad es literalmente la autoridad que tiene una persona. Sin embargo, ser autoritario es tratar de ser servido o gobernar sobre los demás, aunque no tenga autoridad. Si uno oprime a otro diciendo, «Soy muy superior a ti, así que tienes que seguirme», y crea un ambiente donde el otro se siente incómodo, esto es ser autoritario. La gente reconoce la autoridad, pero nadie está dispuesto a aceptar a los autoritarios. Por lo general, a la gente no le agradan aquellos que son autoritarios. Esto es arrogancia. Esto es causado por un corazón arrogante. Si anhelamos completar la salvación a 7,000 millones de personas y queremos que el nuevo pacto se predique a toda la humanidad, debemos ser humildes y servir a los demás. Si mantenemos una actitud humilde, nuestro evangelio será predicado pronto en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta obra se llevará a cabo a través de las enseñanzas de Dios. Probablemente conocen bien la predicación
Si predican el Evangelio con una actitud autoritaria, nadie querrá escucharlos. Pero si nos humillamos y tenemos una actitud de ni siquiera atrevernos a mirar a Dios, repitiendo, Señor, soy pecador, soy un alma pecadora que pecó en el cielo y fui arrojado a esta tierra, entonces, ¿cómo puedo ser enaltecido y servido y recibir aplausos y elogios de la gente? Cometí graves pecados en el cielo. Y si siempre miramos a Dios con este arrepentimiento y fe, y seguimos con gozo su voluntad, entonces muchas almas se reunirán a nuestro alrededor. Hermanos, ¿conocen los imanes, cierto? Un imán tiene el poder de atraer todas las cosas a él. Aunque no atrapa las cosas ni tira de ellas, tiene el poder de atraer todo hacia él. La palabra de nuestro Dios tiene el poder de atraer a la gente que quiere vivir de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, si un imán pierde su poder como tal, en otras palabras, si perdemos nuestro poder espiritual, entonces no podremos atraer a la gente, aunque esté cerca de nosotros. Dios no concede la poderosa fuerza del nuevo pacto a la gente arrogante. Dios concede el poder de atraer a la gente que los rodea y guiarlos a la salvación solo a los que se humillan y sirven a los demás. Hoy, grabemos esto una vez más en nuestro corazón. Veamos Romanos capítulo 11, versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No, ¿qué? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Aquí, en el versículo 20, Dios dice, no te ensoberbezcas, sino teme, reflexionando siempre sobre ti mismo. Hermanos, ¿saben por qué los pecadores bajan la cabeza? Ellos no pueden levantar la cabeza porque no están en una posición en la que pueden ser arrogantes. En los dramas históricos o similares, cuando un hombre es descubierto como pecador, siempre inclina la cabeza. No puede levantar la cabeza. Este es el corazón de un pecador. Pero si no comprende que es pecador, ¿inclina la cabeza? No, la levanta. Si somos arrogantes, orgullosos y autoritarios, entonces llegamos a perder el poder de atraer a las personas que nos rodean. No podemos atraer a la vida a esas almas moribundas. Para darnos bendiciones, Dios nos dice constantemente que no seamos arrogantes, sino que nos asociemos con los humildes y que nos humillemos para servir a los demás. Entre las lecciones de la Madre hay una enseñanza. Dios vino a servir. No debemos ser arrogantes, sino humillarnos para servir a los demás. Este es el camino del nuevo pacto. Nos estamos cultivando a través de las palabras de Dios, incluso en este momento. Debemos cultivarnos. Grabemos en nuestro corazón una vez más que es la voluntad de Dios guiarnos a la salvación y al cielo a través de todas estas cosas. En Romanos capítulo 11, Dios dijo, no te ensoberbezcas, sino teme. Debemos temer que nos volvamos arrogantes. ¿No es así? Esto se relaciona con la predicación a los 7,000 millones de personas. Necesitamos pensar en el camino del nuevo pacto, a fin de cumplir la obra de predicar a los 7,000 millones de personas. El camino del nuevo pacto es obedecer al Padre y a la Madre.
y seguir sus palabras con fe. Veamos Mateo, capítulo 23, versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea, ¿qué? El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Si queremos tener una posición alta en el cielo, debemos servir a los demás en la tierra. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Versículo 12. Porque el que se enaltece será, ¿cómo? Será humillado. Los que se enaltecen serán humillados. El asno se vistió con la piel de león, para que no lo llamaran cobarde. Aunque parecía león, quiso parecer aún más grandioso y asustar más a la zorra, y hacer que temblara de miedo aún más. Quiso hacer que el otro inclinara la cabeza aún más ante su autoridad. Entonces rugió. ¿Qué sucedió? En lugar de ser exaltado, se deshonró a sí mismo. Fue puesto en una situación no tan divertida, en la que fue humillado. Dios dijo, el que es el mayor de vosotros, sea el que sirve. Versículo 12. Porque el que se enaltece será. ¿Qué le sucederá? Será humillado, y el que se humilla será. ¿Qué? Será enaltecido. Este es el principio del nuevo pacto. Dios nos enseñó cuándo seremos enaltecidos y cuándo seremos humillados en la verdad del nuevo pacto. El que dio esta enseñanza es nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Dios. Por lo tanto, debemos recorrer el camino de la fe, sin extraviarnos de esta enseñanza. No obstante, el mundo marcha de manera opuesta. En el mundo, si quieren ser exaltados, deben jactarse de sí mismos y promocionarse. Estas cosas pueden ser necesarias para la vida, que es como una lámpara que permanece encendida por un tiempo y después se apaga. Pero no es así para los que vivimos para siempre. Nuestro estilo de vida debe ser diferente del de ellos. En cuanto a los que viven para la gloria terrenal, que permanece por un tiempo y luego desaparece, ellos quieren ser servidos por los demás y enaltecidos por alguien, porque su vida es corta. Pero en cuanto a nosotros, aunque no hagamos esto, hay numerosos ángeles que nos enaltecerán cuando vayamos al cielo. Seremos enaltecidos automáticamente y tendremos autoridad en el cielo. No necesitamos actuar como si tuviéramos alguna autoridad que no tenemos. La gracia y la bendición de Dios dejan a estas personas. Entonces su predicación no funciona. Llevamos fruto cuando Dios nos da el poder de atraer a las personas. Recordemos que la arrogancia nos hace perder ese poder. Entonces, ¿qué nos dijo Dios? El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Amada familia de Sión, si no llevan muchos frutos, piensen en la razón y sabrán que el asunto de no humillarse abarca una gran parte del problema. Si nos deshacemos del corazón de ser enaltecidos y hacemos todo con fe, pensando solo en salvar almas, entonces Dios guiará a las almas con más fuerza y nos dará el poder de atraerlos a Sión con un brazo más fuerte. Continuemos con Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros. ¿No qué? No altivos, sino ¿cómo? Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para nosotros, que somos personas comunes, es difícil poner en práctica estas palabras. Sin embargo, ahora estamos recorriendo el camino de la fe en el nuevo pacto con la meta de entrar en el reino de los cielos, así que debemos poner en práctica estas palabras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Debemos poner en práctica las enseñanzas de Dios. Si aprendemos una cosa, debemos ponerla en práctica. Si aprendemos dos cosas, tenemos que poner en práctica estas dos cosas. Si lo hacemos, los 7,000 millones de personas escucharán las buenas nuevas de salvación. Si Pedro no hubiera obedecido la palabra de Dios, habría podido echar la red mar adentro y pescar, lo que no había podido durante toda la noche. Si Naamán no hubiera obedecido, ¿habría podido ser sanado de la lepra? Sucedieron cambios cuando hubo obediencia a la palabra de Dios, y la obra de Dios se llevó a cabo cuando se reconoció la autoridad de la palabra de Dios y se puso en práctica. Hoy, grabemos profundamente en nuestro corazón lo que Dios dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Veamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aunque viviéramos en esta tierra sin pecado y sin mancha, ¿cómo era nuestra vida anterior? Dios nos hizo saber que definitivamente pecamos en el cielo, donde vivimos antes de venir a esta tierra. Hemos venido a esta tierra porque pecamos. Nos vestimos de la ropa de la carne porque tenemos pecados. Si hemos comprendido que somos pecadores a través del nuevo pacto, entonces hay una cosa que hacer: arrepentirnos. ¿Puede arrepentirse una persona con un corazón arrogante? Fuimos expulsados a esta tierra porque cometimos graves pecados contra Dios en el cielo. Si tratamos de reinar sobre los demás, ordenarles y tener una actitud opresiva y represiva, cuando Dios nos mire desde el cielo, ¿creen que dirá: «Oh, te estás arrepintiendo bien, buen trabajo», y nos aplaudirá? Si realmente hemos comprendido que somos pecadores, pensaremos: ¿cómo puede un pecador atreverse a hacer algo así? ¿Cómo puede un pecador atreverse a comer esa comida? ¿Cómo puede un pecador atreverse a caer en una vida lujosa? ¿Cómo puede un pecador atreverse a caer en disipación y placer? Hermanos, no debemos pensar que tenemos fe solo porque venimos a la iglesia. Si ponemos en práctica todas las enseñanzas que aprendemos, podemos cultivarnos. Han aprendido sobre la humildad a través de los sermones y han confirmado la enseñanza en la Biblia. Pero si alguien no les agrada en casa o en sus centros de trabajo, ¿o qué pasa si tratan de presionar a los que son más débiles que ustedes o a los que tienen menos rango que ustedes?
¿O a los que tienen escasa formación en la sociedad? ¿Qué pasa si tratan de ejercer autoridad sobre los demás como superiores? Querer ser servido es parte de la naturaleza de un pecador que proviene de un corazón no arrepentido. Hermanos, todos deseamos predicar a los 7.000 millones de personas, ¿no es así? Yo quiero, y eso es lo que todos queremos. Si es algo que queremos, una de las cosas que debemos hacer ahora es tener un fuerte poder espiritual para predicar a los 7.000 millones de personas y guiar a Dios a nuestros hermanos y hermanas perdidos. Ese poder proviene de la humildad. Nunca viene de enaltecerse y jactarse de sí mismo. En la historia de las fábulas de Esopo, si el asno se hubiera quedado en silencio, si no hubiera dicho nada y simplemente hubiera permanecido quieto en medio del camino, en la piel de león, todos los animales del bosque le habrían temido debido a la majestuosidad y dignidad que provenían de la piel de león. Sin embargo, trató de rugir para enaltecerse aún más y cayó a un pozo sin fondo. Quedó humillado. Hoy tenemos que entender que este es el camino de la verdad del nuevo pacto. Si todos nuestros hermanos y hermanas trabajan unos por otros y también se respetan y se sirven entre sí, y si tratamos de estar en posiciones humildes, entonces podrá haber armonía en la familia, en la iglesia, en la región y en el grupo, y nuestro evangelio se llevará a cabo en armonía. Recordemos que la obra de predicar a 7.000 millones de personas y encontrar a todos nuestros hermanos y hermanas perdidos se lleva a cabo a través de los que se humillan. El que se enaltece será humillado. El Padre dio esta enseñanza como una parte muy importante de sus sermones cuando estuvo en esta tierra. Grabando una vez más estas palabras en lo profundo de nuestro corazón, avancemos al día en que entraremos en el cielo. Pido a todos ustedes que completen la misión de predicar a 7.000 millones de personas, poniendo en práctica la manera del nuevo pacto. Con esto quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.